palabra de bienvenida a los profesores Diego Hernández Morales y Mehmet Ilgurel, a cargo de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. Buenas noches a todos y todas las estudiantes de nuestro programa de Finanzas y Comercio Internacional, a los docentes y estudiantes de este programa y de otras facultades que nos acompañan. Doy las gracias al señor decano, el doctor John Freddy Bustos, por la invitación, al esfuerzo conjunto de trabajo que se ha hecho con el doctor Félix Plazas, el director de la Oficina de Relaciones Internacionales. De manera especial, damos la bienvenida a nuestro docente intelectual de la República de Turquía, que nos acompaña esta noche, a su señora esposa, lo mismo que al doctor Hernández, nuestro docente, investigador, y a la señora esposa de él mismo, que nos acompaña. Para la corporación es muy honroso el tenerlos en esta noche acá, y esperamos que podamos compartir con ellos elementos no solamente de información sobre potenciales relaciones para continuar estudios o intercambios con universidades de la República de Turquía, sino además conocer culturalmente uno de los pueblos que más le ha aportado a la civilización de Oriente y Occidente. Procedo a leer la síntesis del perfil académico y profesional del profesor Mehmet Ilgurel, y dice: es profesor adjunto del Departamento de Filología Española de la Facultad de Letras de la Universidad de Estambul, donde realizó sus estudios y se doctoró en el año de 2013. El título de su tesis doctoral, escrita originariamente en turco, es Tiempo y espacio en los cuentos de Jorge Luis Borges. Entre sus áreas de interés académico incluye la teoría del imaginario de Gilbert Durand, gran intelectual francés, muerto en el año 2012, la teoría de los cronótopos de Mikhail Bakhtin, otro gran intelectual, filósofo y literato ruso, muerto a finales de la década del 60, la narratoria y la teoría de las influencias en la literatura. Ha presentado ponencias en diversos congresos y ha escrito artículos en distintas publicaciones nacionales e internacionales, donde analiza obras literarias españolas y latinoamericanas desde la perspectiva de las mencionadas teorías y áreas de estudio. En el año 2016 publicó un libro titulado Imaginario Simbólico de los Cuentos de Julio Cortázar en la editorial Jenny Imsan, y es miembro del grupo de investigaciones en los estudios sobre poéticas del imaginario y memoria de la Universidad Estatal del Este de Paraná. A continuación voy a leer de manera sintética algunos elementos del perfil de nuestro profesor Diego Hernández Morales, quien va a ser el que inicialmente va a iniciar este diálogo. Abogado y profesor universitario con más de 20 años de experiencia en derecho financiero y en el manejo de todas las áreas del derecho de la empresa y de los negocios dentro de una visión interdisciplinaria.
y más de 10 años de experiencia docente en materias relacionadas con las humanidades y el derecho, con excelentes habilidades comunicativas y construcción del discurso. A ellos les damos, como siempre, la bienvenida y esperamos que lo que nos puedan aportar y en el diálogo que sostengamos sea productivos para toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra a nuestro profesor Diego Hernández para que inicie la conferencia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, por venir. Muchas gracias al señor vicerrector, al señor decano, al profesor por acompañarnos. Y básicamente les voy a contar un poco de qué va a tratar esta charla y de qué vamos a hablar exactamente. En primer lugar, quiero informarles que de alguna manera esta es una charla de un amateur, y para eso acudo al significado de la palabra o a una de las acepciones que puede tener la palabra amateur en francés, y es el aficionado y el que ama, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta charla es una historia, pues una charla acerca de un enamoramiento, ¿sí? Un enamoramiento que tiene que ver con un país que en realidad lo llega a enamorar a uno, ¿sí? Yo, afortunadamente, desde chiquito, más o menos desde los 4 años, he sido muy enamorado, y eso es algo que trato de cultivar, ¿sí? Pues, digamos, hasta mi último matrimonio tenía la sana costumbre de casarme con frecuencia, pero lo que es importante para mí es básicamente enamorarse todos los días, y enamorarse todos los días pues implica además enamorarse de áreas del conocimiento, y también en esto es una invitación a que ustedes sientan y perciban ese tipo de enamoramiento que desde hace un tiempo tuve la fortuna de tener respecto del país, y no solamente del país, sino de Turquía, sino de lo que implica frente a la construcción de nuestra identidad y de nuestra cultura, ¿sí? Es por eso que pues vamos a arrancar entonces con esta temática. Arranco, como estoy hablando de un enamoramiento, arranco con estas imágenes que nos dan una idea exactamente del tipo de belleza que hay en Turquía. Turquía es un país de una enorme belleza natural, una enorme belleza arquitectónica, una gran riqueza cultural, gastronómica. Es un país lleno de sabores, olores, es un deleite para los sentidos. Esta es una foto de la región de Capadocia, que además el nombre es toda una poesía, significa el país de los caballos hermosos. Esta es una foto de la mezquita del Sultán Ahmed en Estambul, ¿sí? Todas estas fotos son tomadas por mí porque pues yo soy el que está enamorado, entonces yo tomo las fotos. Esta es una foto de la biblioteca de Celso en Éfeso, y por eso mismo esto es una invitación para que exploremos este país maravilloso. Esto es una visión de la iglesia de Santa Sofía o Hagia Sofía, o la Santa Sabiduría en Estambul, no sé qué acabo de hacer, en Estambul, desde saliendo de la mezquita del Sultán Ahmed. Esta es otra foto del mismo lugar para que vean ustedes el tipo de belleza a la que nos enfrentamos. El famoso Gran Bazar, creo que es uno de los lugares del mundo donde más se concentran estímulos para los sentidos, el olor, la vista, etcétera. El famoso chai o té a la orilla del Bósforo. Este es junto al puente de Galata, unas barcazas, y básicamente es una introducción a mostrarles la belleza del país. Pero además es muy importante este acercamiento por una razón. Nosotros, a ustedes y a mí, nos enseñaron
que había una serie de continentes y que esa región estaba dividida en dos continentes, Europa y Asia, ¿sí? Pero cuando ustedes ven el mapa, ustedes se darán cuenta de que Europa como tal, en realidad, geográficamente hablando, no existe. Europa es una península de Asia. Si usted quiere dividir a Europa de Asia, no tiene ningún referente geográfico real que le permita decir, este es un continente separado del resto. ¿Y eso qué implica? Eso implica que Europa es en realidad, y la división entre Europa y Asia es en realidad una creación cultural, ¿sí? Deriva de una visión cultural, no de una visión física como tal. Y es muy importante esto por una razón, porque nos da a entender algo que es muy importante, en lo cual que tenemos que pensar constantemente, y es que las divisiones que se hacen entre supuestas vertientes culturales, pues se derivan básicamente de convenciones, de que las personas deciden muchas veces que hay divisiones en un lugar, y esas divisiones son evidentemente arbitrarias. No solamente eso, lo que nosotros llamamos la división entre Oriente y Occidente es algo completamente arbitrario, y a lo largo de la historia, Oriente y Occidente se han corrido más hacia acá, o más hacia este lado, o más hacia este lado, dependiendo de las circunstancias políticas. Cuando yo nací estaba en pleno la Guerra Fría, y resulta que Occidente era más pequeñito, llegaba apenas hasta Europa Occidental. De Europa Oriental hacia allá, o de lo que llamábamos Europa Central hacia allá, se consideraba que era el Oriente, ¿sí? La famosa, de más allá de la cortina de hierro. De hecho, en los años 60 salió un estudio que se llamaba el despotismo oriental. Según esa visión, todos los pueblos al oriente de Europa Central estaban destinados a la tiranía, porque debido a la manera como organizaban su economía, era inevitable que vivieran bajo gobiernos tiránicos, y en esa misma medida entonces el socialismo soviético solamente podía tener lugar en esos sitios, debido a que esos pueblos estaban predestinados a vivir sujetos a déspotas. Es decir, era toda una visión de exclusión. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues básicamente que estos señores de acá, los griegos, se inventaron la idea de Asia y la idea de Europa. Es más, para los griegos Europa era ellos, los fulanos que hablaban griegos, todos los demás eran bárbaros. Y entonces ellos se crean la idea de que hay una división entre Europa y Asia hace referencia principalmente a Asia Menor, de acuerdo a lo que va a ser hoy en día conocemos como la península de Anatolia. La península de Anatolia, que por supuesto representa el grueso del territorio turco. Esa división además esa división entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia, tiene en esencia un momento específico, que es un momento además señalado en la literatura. Ese momento es, por supuesto, la guerra de Troya. Troya, hoy sabemos, queda en la península de Anatolia, en Turquía, de manera tal que esa división entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente, tiene su raíz precisamente en el lugar que se va a volver una bisagra entre lo que llamamos Oriente y Occidente, y esa bisagra es, por supuesto, los estrechos, ¿sí? El estrecho de los Dardanelos y el estrecho del Bósforo. Ahí es donde se establece esa bisagra. Ese lugar además va a ser crítico desde el punto de vista geopolítico. Sí, aquí más adelante tenemos
los dos estrechos, acá se ven un poco más. Venga, voy a ir un poquito más adelante para mirarlo, para que veamos exactamente dónde están los dos estrechos. Acá, aquí. Vean ustedes, acá está el estrecho de los Dardanelos, después viene el mar de Mármara y después el Bósforo, que es donde está justamente Estambul. ¿De acuerdo? Es en ese lugar, y aquí lo podemos ver, en este lugar está Troya, justo hacia esta área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esa división va a tener un origen particularmente histórico, de manera tal que Occidente, a partir de la visión griega, Occidente establece su identidad a partir del otro, desde la alteridad. Normalmente la gente establece su identidad comparándose con el otro y diferenciándose del otro, y eso por supuesto muchas veces tiene consecuencias políticas terribles, ¿de acuerdo? Pero el asunto es que una de las cosas que yo tengo que reconocer es que eso es arbitrario, ¿sí? Cuando usted va y se sienta con el otro, descubre que es un fulano parecido a usted, que ama a la mamá, quiere a los hijos y está enamorado de su pareja. Y es muy parecido a usted. Entonces, de alguna forma, la primera referencia que se hace al Oriente es una referencia literaria derivada de la guerra de Troya. Los troyanos son el otro y son el Oriente. Y ahí nace la idea del Oriente en Occidente. Estas son las murallas de Troya en Turquía, ¿sí? Muy cerca de un pueblo que se llama Çanakkale. Y esta es una reproducción que hacen los arqueólogos en las ruinas de Turquía de cómo debió verse la Troya de la guerra de Troya, ¿de acuerdo? El asunto es que esa división surge básicamente de esa noción histórica y por supuesto se ha ido alimentando de sagas históricas, de historias. Alejandro Magno, por ejemplo, que para los griegos no era considerado ni siquiera un griego, decide conquistar el Oriente y conquista Asia y hace las famosas campañas de Alejandro, y Asia además crece a partir de la conquista de Alejandro Magno. Asia se vuelve grande para los europeos, ¿de acuerdo? Pero se establece entonces esa especie de oposición. Esa oposición va a ser más o menos importante durante algún tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, hay algo que es fundamental que tengamos en cuenta, sobre todo en este momento en el cual los medios de comunicación y la cultura de masas quieren hacernos creer que el mundo islámico está fuera de Occidente, como si el mundo islámico estuviera del otro lado y el mundo de orígenes cristianos, de Europa occidental, etcétera, fuera otro. Pero en la vida real, esos dos mundos, y en el devenir histórico, esos dos mundos estuvieron ligados, integrados y de alguna manera imbricados en la construcción de la identidad. Nosotros no podemos imaginar nuestras referencias al mundo clásico griego sino a partir de el trabajo que hizo el mundo islámico en la preservación de la antigüedad clásica. La antigüedad clásica greco-romana se preservó gracias al mundo islámico. Los valores tales como la tolerancia, la libertad de cultos, la convivencia, florecieron en el mundo islámico mucho antes que en el mundo cristiano. Esos valores greco-romanos florecieron realmente en el mundo islámico, mientras en el mundo cristiano sucedía todo lo contrario, ¿sí? Mientras en el mundo cristiano Carlomagno, cada vez que conquistaba un territorio, hacía dos filas donde eran las famosas dos filas de Carlomagno, una fila para bautizarse y una fila para que le cortaran la cabeza. En el mundo islámico usted podía rendir culto a su religión no islámica siempre y cuando pagara un impuesto, punto. ¿Qué es lo que va a pasar realmente con nuestra visión de lo turco? Y ya voy a entrar entonces
a lo que es nuestra visión de lo turco. Hay un momento clave en el cual lo turco, la noción del turco, aparece en la conciencia de Occidente. Ese momento, por supuesto, es la toma de Constantinopla en 1453. La toma de Constantinopla en 1453 representa todo un hito en la cultura occidental, porque Constantinopla era de alguna forma la continuidad del Imperio Romano. Recuerden ustedes, cuando los turcos entonces, los turcos otomanos toman Constantinopla en 1453, la cristiandad siente algún tipo de conmoción derivada del hecho de que Constantinopla ya no está en manos de los cristianos, sino que está en manos de una potencia islámica. ¿De acuerdo? Eso va a generar la construcción de una visión de lo turco que se va a ir desarrollando en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX principalmente. Y es sobre eso que vamos a hablar, sobre la manera como los occidentales terminan viendo al otro. Esas maneras, por supuesto, están llenas de prejuicios, están llenas de visiones cargadas en buena medida de tintes políticos, de propaganda. Y es muy importante hoy eso, porque nosotros tenemos que tener completa conciencia de que buena parte de la información que nos llega acerca del mundo islámico es básicamente propaganda anti-islámica, ¿sí? Forma parte de la manera como nos hacen ver el mundo, y eso no es nuevo. La propaganda no es nueva. La propaganda forma parte de los mecanismos de control político de los estados a lo largo del tiempo. Aquí vemos en buena medida lo que fue el crecimiento del Imperio Otomano a lo largo de varias generaciones y de varias gobernantes. El Imperio Otomano alcanzó su máxima expansión, que es la que vemos acá. Si ustedes ven, originalmente el Imperio Otomano estaba principalmente alrededor de la península de Anatolia, y a partir de ahí empezó a crecer, ¿sí? Llamamos así al Imperio Otomano por la dinastía que lo crea, que es la dinastía de Osman, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a algo muy importante. Los otomanos estuvieron a punto de ocupar casi toda Europa, o toda Europa central. Miren hasta dónde llegaron. Llegaron hasta el sitio de Viena, donde la peste negra no les permitió la toma de Viena, pero eso implicó básicamente que el Imperio Otomano siempre tuvo un enemigo, que fue el Imperio Austriaco. Hay una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta también nosotros: no es lo mismo un turco que un árabe. Una de las cosas importantes a tener en cuenta en Colombia es la siguiente: la mayoría de la inmigración árabe venía de Siria, y del Líbano. Eran árabes, hablaban árabes, y se instalaron en la costa atlántica colombiana, ¿sí? En Barranquilla principalmente, en Maicao, y algunos inmigrantes se instalaron en Bogotá. Aquí abajo, en la calle 12 con carrera novena, exactamente, está la famosa calle de los turcos. Pero resulta que los señores que están ahí no son turcos. Se les llamaba turcos porque inmigraron con pasaportes del Imperio Otomano, pero en realidad esos señores son árabes, son sirios y libaneses, y algunos de lo que hoy llamaríamos palestinos. Así que yo no puedo confundir el turco con el árabe, que es un error muy propio de nosotros los colombianos. Exactamente. Entonces, digamos que en buena medida, cuando nosotros hacemos referencia al mundo turco, estamos haciendo referencia a las personas que hablan lengua turca, ¿sí? Y hoy en día a los nacionales del Estado turco. Las lenguas turcas o túrquicas, más bien, son varias, ¿sí? Están las lenguas que se hablan, la lengua que sería el azerí, que se habla en Azerbaiyán, el kazajo, el turkmeno,
etcétera, etcétera, son lenguas de la familia túrquica, ¿sí? De manera tal que yo sí veo las lenguas túrquicas son las que se ven acá en este color, son las lenguas además que se conocen como altaicas, vean ustedes todas estas, y esto de acá amarillo corresponde a otra familia lingüística, que es la familia indoeuropea, a la cual pertenece el español. De manera tal que el turco pertenece a una familia lingüística bastante diferente de las lenguas indoeuropeas como la nuestra. Eso explica por qué cuando uno intenta hablar francés o italiano o portugués hace como que entiende, y eso explica por qué si uno estudia con detenimiento se dará cuenta que el español y el inglés y el alemán se parecen, aunque uno en principio no lo crea. Mientras que en las lenguas túrquicas la familia es completamente diferente, la construcción gramatical es completamente diferente, no hay género gramatical, por ejemplo, entonces no hay masculino ni femenino, etcétera, etcétera, y eso hace que sea muy distinto. Los turcos tenían una ventaja sobre nosotros, o tienen. Los turcos otomanos, el Imperio Otomano, manejaba ocupaba un espacio tan grande que se hablaban docenas de lenguas, y eso se ve hoy en día cuando usted va a Turquía y ve que los ciudadanos de Turquía son políglotas y hablan español perfectamente, inglés perfectamente, y lo persiguen a uno y le cogen a uno el acento, y usted va y le dicen usted es colombiano y uno trata de quedarse callado, ¿sí? Porque cuando le dicen usted es colombiano significa que le quieren vender una alfombra o un... Nosotros por cuenta tomamos bastante té, eso sí, son personas muy hospitalarias, pero perciben los acentos, tienen un gran oído para la lengua, cosa que nos falta a nosotros, que terminamos acostumbrados a una sola lengua, de manera tal que nos hace falta ese cosmopolitismo propio de los turcos, ¿sí? La visión del turco es mucho más cosmopolita porque además ellos entendieron que están en el ombligo del mundo, ¿sí? Estambul de alguna forma es el ombligo del mundo, pero por supuesto esa posición privilegiada de el Imperio Otomano, perdón, lo voy a necesitar esto para algunas notas que tomé, esa posición privilegiada del Imperio Otomano va a generar un recelo profundo de parte del mundo occidental. La primera referencia literaria occidental a los turcos, que como les digo, de alguna forma aparecen en la visión occidental después de la toma de Constantinopla, la primera visión importante es de este señor. Este señor es supremamente importante en la literatura occidental, se llama François Rabelais. François Rabelais escribió Gargantúa y dos libros, Gargantúa y Pantagruel. En Gargantúa, Rabelais hace referencia a una historia sobre el Imperio Otomano. Hace referencia por primera vez a la existencia del Imperio Otomano, literariamente hablando, y es en un capítulo en el cual se cuenta la historia de una mujer que ha sido capturada por los turcos otomanos, y es una historia entonces de esa mujer que ha sido capturada y esclavizada, ¿sí? En Turquía. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es la siguiente: desde el punto de vista de la visión occidental, siempre que se hacían narraciones acerca de los turcos, se hablaba de la posibilidad de que yo terminara esclavizado por los turcos o por los habitantes del norte de África. Indistintamente, en el mundo occidental, a los turcos y a los árabes y a los kurdos y a los persas se les conocía como sarracenos, ¿sí? Indistintamente, entendiendo por tal personas que practicaban la religión. Que hubo en el Mediterráneo, principalmente en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, se entendía que esclavizar a los
esclavizar a los prisioneros de guerra era o formaba parte del derecho de guerra, porque se había entendido en el derecho occidental y en el derecho islámico que los infieles podían ser esclavizados, ¿de acuerdo? ¿Qué significaba eso? Una pequeña digresión. En el caso de los indígenas americanos estaba prohibido esclavizarlos porque no se les consideraba infieles, ya que no han tenido la posibilidad de conocer a Jesús, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista cristiano. Pero entre los cristianos y los musulmanes era de común ocurrencia que si yo capturaba a alguien lo volvía esclavo. Por supuesto, en la literatura occidental solo se habla de los occidentales que son esclavizados por los musulmanes, pero nunca se hace referencia a los miles de musulmanes que fueron esclavizados por las potencias europeas cristianas. España, Italia, Venecia estaban llenas de esclavos musulmanes. Entonces aquí hay una referencia a una mujer que es tomada prisionera en una campaña militar y termina como esclava en Turquía. Pero acá hay algo muy simpático con Rabelais. Rabelais es básicamente un escritor que le rinde culto a los excesos del carnaval. Cuando ustedes leen Gargantúa y Pantagruel, es el exceso, el carnaval llevado a la literatura. Por eso es tan interesante. Rabelais es un tipo que se burla de la sociedad de su tiempo, pero de una manera carnavalesca. Así que lo que más le produce impresión a Rabelais es que en el Imperio Otomano está prohibido el vino. Para un sibarita como Rabelais, la prohibición del vino es gravísima. ¿Cómo vamos a hacer el carnaval si no hay vino? Entonces, la gran crítica que hace Rabelais al Imperio Otomano es la prohibición del vino. Pero además observa otra cosa que le parece muy interesante, y es que Estambul está llena de perros callejeros. Y vamos a una característica que a los viajeros occidentales les llama mucho la atención. ¿Y cuál es esa característica? Los perros de Turquía. Turquía está llena de perros callejeros y de gatos. Esta es una fotografía del siglo XIX donde se muestra cómo los perros callejeros de Estambul son cuidados por todo el mundo, ¿sí? La idea que nosotros tenemos del perrero, y que el perrero en Bogotá, no sé si ustedes saben que los perros callejeros en Bogotá desaparecieron a punta, pues, de sacrificio, ¿sí? Esa noción, por supuesto, no es compatible con la visión de Estambul o de Turquía, ¿sí? En la República de Turquía los perros tienen un chip, los perros callejeros tienen un chip y son patrimonio de la nación. Y los gatos también están por todas partes, ¿sí? Turquía es el país de los gatos y los perros callejeros. Los gatos además tienen una especial estima, ya que hay una historia según la cual Mahoma alguna vez se despertó y se dio cuenta de que un gato estaba durmiendo sobre el sayo, ¿sí? Sobre el manto, y para no despertar al gato que estaba durmiendo recortó el manto para poder separar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hace referencia, por supuesto, entonces a una visión islámica en la cual los animales tienen una preeminencia especial, algo que solamente en Occidente está empezando a coger vuelo desde hace más o menos unos 20 años, cuando, si alguien aquí está estudiando Derecho, tal vez recordará cuando han empezado a surgir las teorías acerca de los derechos de los seres sintientes y animales. Por supuesto, hace 5 siglos, cuando en Europa, cada vez que había una hambruna, los primeros que sufrían eran los perros, porque usted el primer perro que veía se lo manchaba al buche. Era absolutamente distinto y chocante, ¿de acuerdo? Vean ustedes algunas fotos de gatos en Turquía, y este gato que está en la embajada de Colombia en Turquía, que es un gato de Angola, famoso porque mire, tienen un ojo azul y un ojo verde.
Esos gatos no pueden salir de Turquía, son patrimonio de la nación. Entonces, si usted tiene un gato y vive allá, cuando va a salir, le toca entregarle el gato a otro, porque no pueden salir de ahí, ¿de acuerdo? Forman parte, entonces, del patrimonio de la nación. Pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es la siguiente. Rabelais, la visión del turco de Rabelais es una visión carnavalesca, le parece simpático, porque Rabelais además tiene una visión del mundo que es maravillosa, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí muchos autores van a tener visiones que son completamente antagónicas y críticas, y no solamente críticas, sino maledicentes del turco, el desprestigio y la propaganda negra contra el turco. Uno de estos señores es este escritor que se llama Christopher Marlowe. Christopher Marlowe es famoso porque es el gran rival de Shakespeare. Si alguno ve una película que se llamaba Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado, recordarán que Marlowe era el rival de Shakespeare. Murió además de manera trágica en una riña en un bar, le pegaron su acuchillada. Marlowe era además antisemita, como muchas personas de la época en Europa. Era antisemita, y en la medida en que era antisemita escribió una tragedia, una obra de teatro que se llamaba El judío rico de Malta. Sí, claro. Entonces, en El judío rico de Malta, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que él presenta a un judío malvado que no se imaginan cómo le va a poner el nombre en la obra. Le va a poner Barrabás, por supuesto. Y ese judío tiene un esclavo que se llama Itamor, y ese esclavo es un esclavo turco, y ese esclavo turco entonces le va a servir a Barrabás para tratar de destruir a los cristianos de la isla de Malta. Y entonces es la visión de el judío y el turco aliados el uno al otro en contra de la cristiandad. Algo parecido pasa con Shakespeare. Shakespeare escribe una de sus grandes tragedias, es la tragedia de Otelo. Si ustedes recuerdan, el subtítulo de Otelo es El Moro de Venecia. Es decir, de una vez me están diciendo que el señor originalmente era musulmán. Es más, cuando en Shakespeare se habla del moro, se está diciendo que es de raza negra, ¿sí? De una vez. Shakespeare tiene una visión propagandística alrededor, además del imperialismo inglés que está empezando a nacer. Tanto Shakespeare como Marlowe viven de lamerle la suela de las botas a la reina Isabel, básicamente, de forma tal que buena parte de lo que van a presentar es absolutamente propagandístico. En este caso específico, Otelo, que originalmente era musulmán, encuentra una manera de redimirse a los ojos de los venecianos, que son quienes le pagan. Es un mercenario al servicio de la República de Venecia. ¿Y cuál es la forma que encuentra Otelo de redimirse? Es famoso porque ha matado muchos turcos, ¿sí? Vean ustedes cómo entonces se va reforzando esa visión propagandística desde el punto de vista occidental. A nosotros, en el mundo hispánico, se nos vuelve famosa la noción del turco cuando hacemos referencia a Cervantes. Recuerden ustedes que Cervantes pierde el movimiento de su mano izquierda en la batalla de Lepanto, que es una batalla naval que tiene lugar en las costas griegas, y en virtud de la cual de alguna forma las fuerzas españolas y las fuerzas otomanas llegan a una especie de empate o convivencia en los mares, en el mar Mediterráneo, de manera tal que en nuestra visión, cuando nosotros somos chiquitos y nos hablan del Quijote, etcétera, etcétera, los turcos también terminan entonces dentro de esa visión negativa. Hay un fulano que es fundamental en esa propaganda negra, es un personaje bien extraño, porque es un personaje histórico,
que escribe unas supuestas memorias. Es un personaje casi también muy carnavalesco, que se conoce como el Barón de Munchausen. Hay una película muy buena del año 89 que se llama Las aventuras del Barón de Munchausen, que recoge esta obra literaria. La obra literaria es muy difícil de leer, es muy mala, es una obra de viajes, pero en esencia es una obra propagandística del Imperio Austriaco en contra del Imperio Otomano. Ya hace referencia a este personaje que salva a Viena a través de una serie de aventuras de la invasión de los otomanos. El Barón de Munchausen, que existió, entonces señala que él estuvo que él viajó a la luna y que es amigo personal del Gran Turco. El Gran Turco, es decir, el sultán. Pero las imágenes que aparecen de el Imperio Otomano en el Barón de Munchausen, pues son terriblemente antiturcas, ¿sí? La misma película, el Barón de Munchausen, que es de los años 80, como les digo, en realidad a mí me parece absolutamente ofensiva. Las imágenes del serrallo, ¿sí? Del harem, del sultán mismo, de su gusto supuesto por la tortura, etcétera, son absolutamente ofensivas de alguna forma. Y aquí hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es la siguiente. Varios estudiosos coinciden en algo, y es que esa visión que tiene Occidente del mundo turco otomano está principalmente guiada por la envidia. ¿Y por qué por la envidia? Pues muy sencillo, porque por ejemplo, piensen ustedes en el siglo XVI y XVII europeo. En el siglo XVII y XVI europeo, en las ciudades europeas no hay cloacas. La gente tira los desperdicios en la calle y lo único que utiliza son las vasenillas. Si ustedes han oído el Chavo del Ocho, cuando llega el señor Barriga, que el chavo empieza: aguas, aguas, viene el señor Barriga. Aguas era la forma de señalar que alguien iba a tirar la vasenilla con las heces, los orines o lo innombrable, lo tiraba desde la ventana, entonces gritaban aguas para que la gente se corriera. Cosa que no sucedía en el mundo turco. Las calles estaban mucho más limpias, había cloacas, etcétera, etcétera. De manera tal que además se comía mucho mejor en el mundo turco de lo que se podía comer en Europa. En Europa la gente comía la carne básicamente en descomposición. Por eso era tan importante y necesaria las especias, para que la carne no oliera feo cuando usted se la comía. Mientras que en el mundo turco, otomano, islámico, se comía muy bien. De manera tal que había toda una sensación de envidia frente a los otros, ¿sí? El otro entonces se convierte en un ser maligno en la medida en que tiene la suerte que yo no tengo. Y dentro de toda esa visión, por supuesto, hay algo que en la literatura occidental termina volviéndose, y en la imaginación occidental termina volviéndose un tema recurrente. Ese tema es el harem, ¿sí? Esta es una foto del harem del Palacio de Topkapi, ¿sí? Que nos muestra exactamente el tipo de habitaciones que había en el lugar. Pero por supuesto, nadie sabía cómo era el harem por dentro. Y entonces, en el mundo occidental va a ocurrir algo que tiende a ser bastante grotesco, y es la idea del harem como un lugar de desenfreno sexual. Entonces, en el siglo XIX aparece, principalmente en Inglaterra, un libro anónimo que se conoce como The Lustful Turk. Es algo así como el turco lujurioso. Ese libro es un libro esencialmente pornográfico y se va a volver supremamente popular
en la Inglaterra del siglo XIX, precisamente porque proyecta las fantasías reprimidas del mundo victoriano inglés, que tiene una represión sexual altísima, y las proyecta en el harem. Y entonces en el imaginario occidental se construye la idea de que el harem es un sitio de desenfreno, etcétera, etcétera, que por supuesto no tiene nada que ver con las connotaciones de la institución como tal, en el caso de el harem del sultán, que tiene además unas connotaciones jurídicas bien específicas. Entonces, el harem también es una escuela para todas las mujeres, no sino cónyuges del sultán, también la madre, es que toda la corte femenina está en el harem y funciona como una escuela. Actual también es una escuela de arte, es que la concepción del harem es bastante errónea en el punto de Occidente. bueno, llegamos a varios autores. Este autor se llama Chateaubriand. Chateaubriand hace un viaje en el cual señala que se llama de París a Jerusalén y de Jerusalén a París. Aquí la visión de Chateaubriand es una visión mucho más política, y esa visión política de Chateaubriand se va a profundizar principalmente a lo largo del siglo XIX. ¿Cuál es esa visión de Chateaubriand? La visión de Chateaubriand es una visión en la cual los turcos son verdugos de los árabes. A partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Europa, entonces va a empezar a hacerse una visión ideal de los árabes. Hoy en día la visión de los árabes en los medios de comunicación y la cultura de masas es supremamente desfavorable, pero hace 2 siglos los árabes se veían como víctimas de los turcos. Y entonces Chateaubriand lo que hace es tratar de presentar a los árabes como esas víctimas, y a los turcos quitarles todo el mérito que podían tener para ser los señores del Medio Oriente y el norte de África. Sí, básicamente lo que dice es: no tienen ninguna virtud para estar ahí, y es propaganda política señalando cómo entonces los turcos no tenían legitimidad para manejar su imperio. Sin embargo, por supuesto, si nosotros nos vamos a lo que hoy es Siria, a lo que hoy es Israel y Palestina, pues nos daremos cuenta que en esos escenarios tan absolutamente problemáticos, el Imperio Otomano mantuvo esas regiones en paz, con convivencia, con la participación de cristianos, judíos, cristianos ortodoxos, cristianos romanos, judíos y musulmanes en paz, ¿de acuerdo? Pero esta visión empieza a tener una connotación política importante, que se va a incrementar con personajes como este señor. Este señor es un poeta inglés ya conocido como Lord Byron. Lord Byron es muy famoso, pues, entre otras cosas, por ser un poeta, pero sobre todo porque decide participar activamente en la guerra de independencia griega en contra de los turcos. Los griegos formaban parte del Imperio Otomano y empiezan una guerra de independencia que va a culminar con la independencia griega hacia 1830. El asunto es que este señor va a participar en un concurso literario, que más que un concurso literario es un concurso de amigos. Se emborracha pues con una señora que se llama Mary Shelley, o Mary Shelley. Mary Shelley es famosa por una razón, porque es la fundadora de lo que se va a conocer como la novela gótica, ya que escribe una novela que se llama Frankenstein, el Doctor Frankenstein. Tal vez ustedes han oído hablar de esa novela. Ellos hacen un concurso entre ellos dos a ver cuál escribe una novela de terror.
por supuesto, el concurso lo gana ella, porque ella escribe una obra inmortal. Pero este señor, que se llama Lord Byron, escribe una novela que se va a llamar de Yaur o el Gabur, ¿sí? Esa es una palabra que deriva del árabe kafir, y que significa el infiel. Infiel es aquella persona que rechaza el Islam, ¿sí? Un gentil, ¿de acuerdo? Pero vean ustedes, eso explica además por qué los israelíes le pusieron a sus aviones kafir, porque es una forma de burlarse de los árabes. Están diciendo: somos los infieles y te estamos bombardeando con este avión, ¿de acuerdo? Es una manera, vean ustedes, toda la carga política que significa ponerle al avión kafir. Pues bien, en esta historia, básicamente, lo que va a pasar acá es que un cristiano infiel termina seduciendo a una mujer turca, ¿sí?, que está casada, y como consecuencia de eso la mujer termina siendo condenada a muerte, y el Gabur termina matando al marido de la esposa, ¿sí? Como consecuencia de eso, el Gabur termina siendo maldecido, y esa maldición implica en que no va a morir, y que después de morir va a alimentarse de la sangre de sus propios hijos. Y es la primera mención que existe a los vampiros, la primera mención literaria que existe a los vampiros. Pero es sintomática de una cosa, y es que el vampiro en la novela gótica inglesa del siglo XIX, el vampiro va a venir siempre del oriente, y principalmente de tierras que están bajo el dominio del Imperio Otomano, porque en buena medida eso tiene que ver entonces con esa necesidad de deslegitimar el dominio otomano sobre Occidente. La novela tiene escenario en Esmirna, en Izmir, que para la gente el Reino Unido, entonces Esmirna se va a convertir de alguna forma en un sinónimo de oscuridad gótica, al estilo de la novela gótica. Esta es una fotografía de un atardecer en Esmirna para que vean cómo da de susto ir, ¿sí? El asunto es que vamos viendo cómo poco a poco la situación política va a generar entonces la idea o la noción de que hay que deslegitimar el Imperio Otomano desde el punto de vista propagandístico. Y en esa misma medida, ¿cuál es la intención que hay detrás? Pues muy sencilla: el Imperio Británico y la República Francesa tienen la clara intención de asumir y tomar entonces el dominio de buena parte de las tierras del Imperio Otomano, ¿sí? Estábamos hablando hace un segundo de cómo, por ejemplo, Drácula ocurre en el oriente, los vampiros van a empezar a venir del oriente, y esto va a desembocar en una intervención directa del Imperio Británico en la disolución del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Este personaje es famosísimo, es el señor Lawrence de Arabia, que organiza unas guerrillas entre las tribus nómadas del cercano oriente para expulsar a los turcos otomanos, con la promesa que se le hace a los nativos de que van a establecer estados independientes. Por supuesto, al final de la Primera Guerra Mundial, lo que va a pasar es que esas poblaciones nativas que expulsan a los turcos otomanos van a terminar entonces bajo el dominio británico y el dominio francés, en lo que va a ser conocido como la traición a esas personas, y que va a llevar a Lawrence de Arabia a renegar del Imperio Británico. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente con la Primera Guerra Mundial? Pues lo que va a conllevar la Primera Guerra Mundial es la disolución del Imperio Otomano. Pero la Primera Guerra Mundial va a generar un momento histórico
muy particular. ¿Cuál es ese momento histórico tan especial? Es el siguiente. Un grupo, un partido que se va a conocer como el Partido de los Jóvenes Turcos, va de alguna forma a mantener la integridad territorial de lo que después va a ser la República de Turquía. Y entonces un personaje muy importante va a surgir principalmente de un episodio de la Primera Guerra Mundial que se conoce como la Batalla de Galípoli, y toda la batalla alrededor de Galípoli y de una ciudad muy hermosa que se llama Çanakkale, que va a permitir entonces la expulsión del ejército británico y va a consolidar la reputación de un coronel que se llama Mustafa Kemal y que posteriormente se va a convertir en Atatürk, el padre de la República Turca moderna. Este señor entonces organiza todas las fuerzas para evitar la disolución absoluta del Estado turco y le permite a la Turquía moderna nacer y se convierte entonces en un personaje muy importante desde el punto de vista de la Turquía moderna. Es decir, nosotros no podemos entender la Turquía moderna sino a partir de este señor. Es muy importante que tengamos en cuenta una cosa en retrospectiva. El Imperio Otomano siempre fue un imperio en el cual las personas pudieron en gran medida ejercer o rendir culto de acuerdo con sus convicciones. Paralelamente a esto, hay una mención que debe hacerse a un gran autor de la literatura universal. Ese señor se llama Dostoyevsky. Dostoyevsky tiene una obra que se va a conocer pues como Los Hermanos Karamazov, en la cual hace referencia a Estambul, pero sobre todo una obra que se llama Diario de un escritor. En esa obra, Dostoyevsky considera que el heredero legítimo del imperio bizantino y romano es el imperio ruso, y él forma parte de un movimiento que se llama el paneslavismo, que pretende que los rusos se hagan señores de todos los pueblos eslavos y conquiste Constantinopla, de manera tal que Dostoyevsky siempre va a ver a Turquía y a los turcos otomanos como personajes que deben ser expulsados de Turquía. De hecho, en el siglo XIX va a haber varios enfrentamientos militares entre los rusos y los turcos, con la esperanza que tienen los rusos de dominar la salida al Mediterráneo. Recuerden ustedes que los rusos están encerrados en el Mar Negro, y para poder salir necesitan pasar por los estrechos, por Estambul, de manera tal que siempre hay una rivalidad, o siempre ha habido una rivalidad entre los rusos y los turcos. Pero vamos a mirar se me hizo un poquito tarde, voy a tratar de cerrar un poquitico. No va a alcanzar a mostrar un par de cosas que son interesantes, pero bueno. El asunto es el siguiente: algunas personas algunos occidentales plantean mejores visiones del mundo otomano. Este es probablemente una de las obras más interesantes en ese sentido. Es una obra que aparece en España que se llama El viaje de Turquía, y hace referencia a un español que estuvo esclavo en Estambul durante unos 5 años, llamado Pedro, y él va y cuenta todas las bondades y bellezas de Estambul. Cuenta cómo es Estambul, qué bello es, qué bien se come, ¿sí? Cuenta la manera como lo han tratado a él como esclavo, cuenta cómo se le permite aprender y se le permite además rendir culto como cristiano. Y es muy particular porque es contemporáneo a un acontecimiento que es muy grave en la historia de Occidente, que es la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos. Desafortunadamente el material que tengo era mucho más y el tiempo no da. Les agradezco que me hayan aguantado este tiempo. Nuevamente reitero, estos espacios para mí son muy importantes porque tengo una esposa y 3 hijas, y en la casa yo no puedo hablar.
En cambio aquí ya pues ustedes sí me dejan y les toca. Entonces les agradezco muchísimo realmente. Un repaso de la belleza de los sentidos, el mercado de las especias, los dulces, las granadas, todo lo que representa el olor de los tulipanes. Recuerden ustedes que los tulipanes son originarios de Turquía y los holandeses se los robaron, y que sacar tulipanes de Turquía era castigado con la muerte, así que lo sacaron de contrabando. Los colores del mercado. Turquía es una locura para los sentidos, para la vista, para el olfato, para el gusto. Turquía además es un lugar de mujeres absolutamente hermosas, aquí también. Pero hay una cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que cuando yo fui a Turquía me dio pesar de las mujeres colombianas. ¿Por qué? Porque los hombres colombianos son muy feos. En cambio allá son lindos. Yo casi me quedo. ¿De acuerdo? Realmente. Entonces, muchas gracias. Teşekkürler.